Hello students, how are you? Today we're going to learn the future with going to. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender el tiempo futuro, pero con una expresión que se llama going to, ¿sí? Let's start. Vamos a comenzar. Hasta ahora ustedes habían visto el presente continuo con sentido a futuro. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de indicar futuro, pero con otra frase, ¿sí? Que sería going to, ¿sí? Vamos a leer un poco. We use the verb to be plus going to, ¿sí? Verbo to be, ¿sí? Vamos a usar verbo to be, number one, going to plus the infinitive verb, ¿sí? To talk about intentions or plans, predictions based on evidence. Bien, vamos a ver qué significa. Usamos el verbo to be más el going to más el verbo en infinitivo. ¿Recuerdan lo que era un verbo infinitivo? Un verbo base, un verbo raíz, un verbo que no se le agrega nada, ni siquiera ing, ni siquiera s, es, ni ed, nada de eso, ¿sí? Entonces, vamos a usar de esta manera, ¿sí? El verbo to be, going to y un verbo infinitivo. Por ejemplo, un verbo infinitivo puede ser work, puede ser, a ver, travel, ¿sí? Going to travel, going to work, going to study, ¿sí? Going to, a ver qué más puede ser, get up, ¿sí? Going to clean, limpiar, going to, ¿sí? Entonces después de going to va a ir un verbo en infinitivo. Una pista para ustedes, nunca vamos a usar going to go, no vamos a usar going y después go, no pueden ir juntos. En ese caso usaríamos simplemente going, nada más, ¿sí? Ya les explico. Entonces, esta sería la segunda forma de hablar en tiempo futuro, ¿sí? De hablar en tiempo futuro y va a ser verbo to be con going to, ¿sí? Más verbo infinitivo. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Se acuerdan que el presente continuo lo usábamos con sentido futuro, ¿no? Vamos a referirnos a eventos, situaciones programadas, agendadas, planeadas, ¿sí? Con antelación, con anticipación, ¿sí? Y obviamente a futuro, ¿sí? En este caso, no están planeadas tanto, ¿sí? En este caso, vamos a usar estas expresiones que indican futuro, ¿sí? Con estos usos. Number one, intentions or plans, ¿sí? Cuando yo tengo una intención, por ejemplo, yo voy a estudiar, yo voy a hacer más ejercicio, yo voy o ella va a limpiar la casa. Es un plan que tiene, una intención, ¿sí? No tanto agendado, programado, que no se cancela, ¿sí? Sino que tiene la intención uno, ¿sí? De hacerlo. Pero obviamente a un futuro se le dice un futuro cercano, un futuro más cerquita, ¿sí? Más inmediato se le dice. Entonces, vamos a usar el verbo to be más going to y el verbo en infinitivo. Recuerden, ¿sí? Entonces, yo tengo una intención, yo voy a estudiar esta tarde, ¿sí? Esta tarde sería futuro porque yo estoy en la mañana, ¿sí? Entonces voy a decir, I am, con el verbo to be, sujeto, verbo to be, I am going to study. Going to, verbo infinitivo, study. ¿Cuándo? Esta tarde, this afternoon, ¿sí? O esta noche, tonight, esta noche, tonight, ¿sí? Ya sería a futuro porque we are in the morning now, ¿sí? Porque estamos en la mañana ahora. Ok, entonces el primer uso sería intention. El sujeto tiene intención de algo, entonces hace planes y los planes lo va a hacer con going to. Hace planes, ¿sí? Pero según su intención, puede hacerlo, cumplirlo o no, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, voy a estudiar, ¿sí? I am going to study, y quizás no lo hago, ¿sí? Entonces son como intenciones, planes que yo hice, pero personales más que nada, no programados por otro externo
que sí o sí tengo que ir o hacer, ¿sí? Como por ejemplo yo les decía el presente continuo, un examen programado, una cita con el doctor, ese tipo de cosas, no, esas están programadas, fijadas con un lugar, con un tiempo a futuro y generalmente no se cancelan. En el caso de going to, recuerden, es el sujeto el que se plantea esas cosas. Voy a estudiar, ¿sí? Uno solo se pone esa como obligación, digamos, ¿sí? O esa intención. Voy a estudiar, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer dieta, algunos dicen, ¿sí? I'm going to, ¿sí? Do a diet, go on a diet, ¿sí? Entonces dicen así. O, por ejemplo, I'm going to study, o hoy voy a limpiar la casa, I'm going to clean the house, ¿sí? Entonces, ese sería el primer uso de going to, a futuro. Number 2, el segundo uso de going to sería predictions, predictions, ¿sí? Based on evidence. Predicciones basadas en evidencia. Nosotros podemos ver algo y basado en lo que vemos, deducimos, ¿sí? Podemos predecir algo. Por ejemplo, vemos a alguien corriendo mucho, mucho, mucho. Los niños cuando se juntan, sí, empiezan a correr, 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 correr mucho, entonces, se va a caer. Ya se va a caer. Y venimos como haciendo, sí, una tipo profecía que ya se va, que algo va a suceder. Sí, estamos hablando que algo a futuro va a suceder y se va a caer y ¡pum! Se cae. Bueno, en esa cosa. Entonces, quizás nuestra evidencia es que estamos viendo que está sucediendo algo. Entonces, basado en eso, yo digo, va a pasar esto, ¿sí? Supongamos, los niños están corriendo, se van a caer, ¿sí? Entonces, the children are running very fast. Están corriendo muy rápido. Entonces digo, ¿saben qué? Se van a caer. They are going to fall. Se van a caer. They are going to fall. ¿Sí? All down, fall down. ¿Ok? Entonces, una predicción que yo hago a futuro, ¿sí? Futuro cerquita, ¿sí? Futuro cercano, basado en una evidencia, en este caso visual, porque estoy viendo, ¿sí? Supongamos que yo oigo truenos, ¿sí? Thunders, lightning, ¿sí? Veo refusilos, supongamos, veo o escucho truenos, entonces digo, va a llover, va a llover. No es mi apreciación personal, sino que estoy viendo la evidencia, ¿sí? Las nubes, los rayos, quizás, ¿sí? Entonces digo, va a llover. ¿Cómo lo voy a decir? Con el going to. It is, ¿sí? Sujeto, verbo to be, it is going to rain. Verbo infinitivo, rain, llover. Va a llover. It is going to rain, ¿sí? Entonces, ese sería un tipo de predicción basada en evidencia, visual, auditiva, inclusive puede ser de tacto, ¿sí? En ese caso. Entonces, la predicción no es basada en mi opinión, ¿sí? Es basada en evidencia. También puedo mirar las nubes. Look at the clouds. Miren a las nubes. Look, ¿sí? O listen, escuchen, ¿sí? Entonces hay evidencia y en base a eso hago una predicción. Miren las nubes, están grises. Look at the clouds, they are gray, están grises, ¿sí? Entonces hago mi deducción, mi predicción, it is going to rain. Va a llover, ¿yes? Siempre con el clima usamos el pronombre personal it. Vamos a ver ejemplitos. Acá sería la estructura, cómo yo armo oraciones, ¿sí? Para expresar este futuro con el going to. ¿Cómo lo expreso? Pues vamos a empezar, esta sería la estructura básica. Subject, number one, ¿sí? Sujeto. Number two, verbo to be, ¿sí? In the present, ¿sí? En la forma presente que conocemos. Luego, number three, going to, ¿sí? Y number four, verb in the infinitive, ¿sí? El verbo infinitivo, ¿yes? Esa sería la estructura básica, porque en una afirmativa vamos a tener subject, sujeto, y el verb to be, que ¿cuáles eran? Am, is y are. Am lo usábamos con I, con el sujeto I. Is lo usábamos con he, she, it. Y are lo usamos con we, nosotros, you, ustedes o tú, y they. ¿Sí? ¿Se acuerdan? They, ellos. They. Ok, sería entonces, en una oración afirmativa, subject,
¿sí? Verb to be, going to y verbo infinitivo. Verb infinitive, yes, or infinitive verb. Bien, eso sería en afirmativa. Si queremos negar, ¿sí? Subject, ¿sí? Seguimos colocando el sujeto en primer lugar. Second, segundo lugar, verb to be in the negative form, ¿sí? Que sería el verbo to be en forma negativa. Si antes usamos am not en negativo, ¿sí? Si antes usamos is, isn't o is not, ¿yes? Si antes usamos are, el negativo, aren't. O si no la forma larga, are not, ¿yes? Seguido de qué? Going to y seguido de un infinitive verb, ¿sí? Así sería su negativo. ¿Qué es lo que cambia simplemente en negativo? El verb to be, nada más. Nada más. El going to lo mantengo y al verbo en infinitivo también. Vamos a ver una question, ¿sí? A question. Que este tipo de pregunta cuando comienza con verbo to be o otro auxiliar, ¿sí? Como en este caso está funcionando el verbo to be, ¿sí? Cuando comienza así se llama pregunta de sí o no. Yes or no question, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el verbo to be. Según nuestro sujeto vamos a comenzar con am. Si nuestro sujeto es he, she, it, vamos a comenzar la pregunta con is. Is he? Is she? Is it? ¿Sí? Sería después del verbo to be el sujeto. Si el verbo to be es are, nuestro sujeto puede ser you, are we, nosotros, o are they, ¿sí? Are they. Esa sería la correcta estructura. Verbo to be en la pregunta. Recuerden que cuando preguntamos ya no va el sujeto primero, sino que va el to be primero y el sujeto que iba primero va a segundo lugar. Hay un cambio de lugar, no lo se olviden. Entonces tenemos verbo to be, number 1. Number 2, subject, sujeto. Number 3, going to. Y number 4, verbo infinitivo, ¿sí? Infinitive verb. Bien. Entonces así preguntaríamos, ¿pueden ir otras cosas? Sí, complementos, frases de tiempo, expresiones de tiempo, objeto, puede haber, ¿sí? Según lo que siga acá. Pero vamos a comenzar una pregunta, yes or no, ¿sí? Una pregunta de sí o no, con verb to be, subject, going to, verbo infinitivo, ¿sí? Esa sería su estructura básica. Pero si tenemos un tipo de pregunta que comienza con WH, ¿se acuerdan los pronombres interrogativos? What, qué, which, cuál, cuáles, yes. Who, quién, when, cuándo, where, dónde, how, cómo, yes. Why, ¿por qué? ¿Mm? O si no, bueno, esos serían los básicos, ¿sí? Esos serían entonces, en primer lugar, los pronombres interrogativos que comienzan con WH o H. WH question pronouns, yes? Number 1. Number 2, verb to be. Seguimos con el am, o, is, o, are. Luego, number 3, en tercer lugar, the subject, ¿sí? El sujeto. And number 4, ¿sí? Acá hay más cositas, ¿sí? Going to. Y luego, verbo infinitivo. Infinitive verb. ¿Sí? Entonces, para hacer una pregunta con WH, para preguntar algo a futuro sobre intenciones, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Sí? Empezaríamos con el what. WH. Si yo quiero preguntarte a ti, a you, ¿sí? Voy a usar are. What are you, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do, por ejemplo, tonight? ¿Qué vas a hacer tú esta noche? What are you going to do, ¿sí? Tonight, esta noche. Yes, y entonces ahí me pueden contestar, I am going to, voy a ver tele. I am going to watch TV. I am going to, I don't know, cook. Sí, voy a cocinar. I am going to eat pizza. Voy a comer pizza la noche. O I am going to study, por ejemplo. O do my homework, hacer mi tarea. Yes. Entonces, ese sería el tipo de estructura básica. Pueden chequearlo, volver a
retroceder o adelantar el video y ahí les ayuda a recordar. Vamos a continuar. Acá tenemos ya ejemplos, ¿sí? En el que usamos esta frase, going to, ¿sí? ¿Y cómo se traduciría ese going to? De seguro ya los están preguntando, ¿sí? Vamos a ver number one, este ejemplo. I am, ¿sí? Sujeto, verbo to be, going to y un verbo infinitivo. I am going to study more this semester. I am going to study more this semester. ¿Qué significa? Yo voy a, es una intención, ¿sí? Voy a estudiar más este semestre. O también puedo decir el próximo semestre. Next semester. También puedo decir, ¿sí? Ya se entiende que me voy a esforzar más. Yo me propongo, eso es como una meta, ¿sí? Una intención que yo tengo. ¿Se puede lograr o no? Depende de mi esfuerzo, ¿sí? De querer cumplirlo. Number two, he is going to do more exercise. ¿Ven? Sujeto, verbo to be, going to, y un verbo en infinitivo, do, en este caso una acción. Dice, he is going to do more exercise. Él va a hacer más ejercicio. ¿Por qué? Porque se lo propone. Creo que voy a hacer más ejercicio. Quizás se cansa mucho y dice, propone, no, quiero ser más resistente. ¿Sí? I want to be stronger. Quiere ser más fuerte. Entonces, se propone, he's going to do more exercise. Él quiere hacer más ejercicios. Yes. Number three, otra intención, ¿sí? O mejor dicho, en este caso, number three, miren. Look at the sky. Look, miren, at the sky. Miren al cielo. It is going to rain. Hablamos del clima. It is going to rain. Va a llover. Va a llover, ¿sí? Sujeto it. Verbo to be, going to y verbo infinitivo. Number four. Vamos a hablar, en este caso, they are going to learn the future tense. Ellos van a learn, aprender. ¿Qué cosa? El tiempo futuro. The future tense. Number five, vamos al ejemplo 5, yes? It isn't going to snow. It isn't going to snow. Recordemos, el it puede ser para una cosa, ¿sí? El sujeto habla de una cosa o un animal, o en este caso habla del clima, del día, ¿sí? También puede referirse a la hora, en fin. El it tiene varios usos, ¿sí? It isn't going to snow. En este caso tenemos una negativa, ¿sí? Sujeto, verbo to be en negativo, más going to y un verbo que significa nevar. Está diciendo no va a nevar. Quizás se fijó en el, ¿cómo se dice? En el pronóstico, ¿sí? En the weather forecast, ¿sí? Entonces esa es su evidencia. Dice, no, it isn't going to snow. No va a nevar. Number 6. Vamos a ver el example number 6. I am not going to be a doctor. I am going to be an officer. Yes, dice, yo no voy a ser. Yo no voy a ser. Miren, going to be. Going to be. Voy a ser. Voy a ser. ¿Se acuerdan? El verbo to be significa ser o estar. Entonces, yo no voy a ser. I am not going to be a doctor. Yo no voy a ser un doctor. I am going to be an officer. Yo voy a ser un oficial. I am going to be an officer. Un oficial. Es una intención, un plan que tiene, ¿sí? Quizá un sueño o, como les decía, una meta. Yes. Number 7. She isn't going to clean the house later. She is busy or she is tired. Yes. También podemos decir eso. Ella no va a limpiar. Clean the house. Limpiar la casa later. Más tarde. Later. She is busy. Ella está ocupada. ¿Sí? Entonces no va a limpiar la casa, está ocupada haciendo otras cosas, entonces no lo va a hacer.
¿Mm? Quizás lo pospone o algo así. Pero en su lista, vieron que hay personas que hacen su lista de, de qué hacer es en el día. Ay, no me tengo que olvidar y lo hace en forma de lista. Yo por lo menos cuando tengo que hacer tantas clases y tantos materiales, ven el hombrecito de acá. Bueno, él ahí tiene una lista. Por ejemplo, buy milk, comprar leche. Buy eggs, comprar huevos. Go for a run, ir a correr. Read a book, leer un libro. Teach a class, dar una clase. Y bueno, read, sleep, sleep, sleep. Leer y dormir, dormir, dormir. Es como que hace su lista. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Lo que nosotros le decimos to-do list. To-do list. Así le decimos lista para hacer. ¿Qué debo hacer? Y vamos haciendo tilde a lo que hacemos y a lo que no, X, y lo posponemos para otro día o otro horario. Bueno, hay algunas personas que lo hacen así, no tan fijado como una agenda, pero uno generalmente hace un papelito y dice, esto no me tengo que olvidar, lo anota y dice, tengo que comprar esto qué sé yo, en el súper o algo, entonces voy a comprar esto y no se olvida. Bueno, algunos dicen, tengo que hacer esta tarea, la otra tarea, esta, y lo ponen en un papelito para no olvidarse. Algunos lo hacen mentalmente, pero otros lo pueden hacer en un papelito, entonces dicen, hoy tengo que hacer esto. No es que esté programado por los profes o por algo, sino por mí. ¿Sí? Yo me pongo esas metas. Bueno, a ver, seguimos. Vamos a ver ahora preguntas. Number 8. Are you going to stay with us for dinner? Pregunta. ¿Vas tú a quedarte, stay, quedarte, with us, con nosotros, para la cena? Are you going to stay with us for dinner? Entonces le pregunta si tiene la intención de quedarse, ¿sí? Para cenar con ellos, ¿sí? ¿Cómo podemos contestar eso? Yes, I am, or no, I'm not. En ese caso, ¿sí? Yes, I am, no, I'm not. Number 9. Is he going to move to the city center? Es una pregunta y ven que ya no comenzamos con sujeto, sino con verb to be. Después, subject, sujeto. Y luego, going to. ¿Seguido de qué? Verbo infinitivo. Entonces, is he going to move to the city center? Él va a mudarse, move. No es solo moverse, sino mudarse. Move to the city center. Él se va a mudar al centro de la ciudad. Podemos contestar, yes, he is. Sí, él va a hacer eso. O no, he isn't. No, no lo va a hacer. ¿Bien? Quizás eso están hablando, ¿ok? Number 10, el ejemplo 10. What are you going to do this Saturday? What are you going to do this Saturday? Bueno, ¿qué? What. Es muy general, ¿no? Ese what puede preguntarme por algún objeto, qué cosa, o puede preguntarme qué acción. What are you going to do this Saturday? ¿Qué vas tú a hacer? ¿Qué vas tú a hacer? To do, a hacer. This Saturday, este sábado. ¿Qué vas a hacer este sábado? Y le pregunta, have you got any plans? ¿Tienes algunos planes? ¿O tienes planes? ¿Sí? Entonces le está preguntando con un sentido a futuro, ¿sí? Este going to, recuerden, es una intención, es una predicción a futuro, pero basada en evidencia, si ese es el caso. O si quiero yo hablar de intención o plan a futuro, pero es un futuro cercano, ¿sí? Un futuro corto. Y también se dice que es para planes, ¿sí? Recuerden eso, intenciones que tenemos, metas, ¿sí? No es que son tan programadas o agendadas como es el caso del presente continuo con sentido futuro, no, este es el going to, ¿sí? Recordemos sus dos usos, ¿sí? Y con eso lo vamos a aplicar bien. Ok, no sé si tengo algo más. Ok, acá. Time expressions, ¿sí? En el video anterior también las mostré, no se olviden, son frases típicas que van a aparecer en tiempo futuro. Tomorrow, mañana. The day after tomorrow, ¿sí? Que sería el día después de mañana o pasado mañana. Next week, ¿sí? La semana próxima o la próxima semana o la semana siguiente, la semana que viene. Next month,
el mes que viene, el próximo mes, ¿sí? El siguiente mes. Next year, el próximo año, el próximo mes, perdón, el próximo año, el siguiente mes, ¿sí? Año. Tonight, esta noche, tonight, ¿sí? Soon, pronto, ¿sí? Entonces, es un futuro más cercano, entonces podemos usar in a week, dentro de una semana, in a month, dentro de un mes, por ejemplo, we are going to study hard, ¿sí? Dentro de un mes me pongo las pilas, dicen algunos, me voy a poner a estudiar más. Entonces, in a month, I am going to study harder, ¿sí? Voy a estudiar más fuerte, ¿sí? In a year, ¿sí? I am going to be an officer. Dentro de un año ya voy a ser un oficial, pues supongamos, o dentro de 2 años. Y es, por cómo está aquí la, la expresión, ¿ven? Pueden, no sé cuánto dura la carrera, pero puede decir, in 2 years, dentro de 2 años, I'm going to be an officer. Voy a ser un oficial, ¿yes? Entonces así. Bueno, I hope you understand. Espero que este video le haya ayudado un poco más. No se confundan. Hay que aprender a recordar las estructuras, por eso se las dejo en video y explicadas, ¿sí? También enfaticen y tengan en mente los usos de cada futuro, ¿sí? Entonces eso les va a ayudar a retener cuando uso going to. El sujeto está hablando de una intención, está hablando de un plan que él tiene, no es tan programado, sino una intención que él tiene, una meta. ¿Sí? Vieron que algunos hoy en día hay tantos organizadores en calendarios, en la vida y todo eso, pero son como metas que uno mismo se pone, ¿sí? Uno dice voy a estudiar desde tal horario hasta tal horario, pero uno mismo, no es su rutina quizá, es su espacio libre que tiene o su tiempito ahí que puede, entonces uno mismo trata de ponerse esas metas. Entonces, en ese tipo de cosas voy a estudiar esta tarde, supongamos. ¿Qué vas a hacer este sábado? Y voy a estudiar o no voy a salir. I'm going to study. I'm going to stay at home. Me voy a quedar en casa. I am going to stay at home. ¿Sí? Me voy a cuidar. I'm going to keep safe. Me voy a cuidar. Yes. Entonces recordemos, estos son algunos ejemplos. Ahí están algunos dibujos, ¿ven? ¿Sí? De esos casos. Y bueno, espero que les haya gustado. Thanks for watching and see you next class. Goodbye. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en la plataforma o ya saben por aquí también. Have a nice day. Tengan un lindo día. Bye bye.